neonatal. Parece que haya como un pequeño calendario en el que se expresan los distintos errores del metabolismo intermediario. Así pues, en las 2 primeras semanas es cuando suele hacerlo las acidemias orgánicas como la acidemia metilmalónica. Su frecuencia es muy rara, 1 partido 50 a 100.000. La herencia es autosómica recesiva. Si esta persona es la afecta de acidemia metilmalónica, necesita que su padre sea portador y su madre sea portadora, y al ser ambos portadores hay un 25% de probabilidades de tener un hijo enfermo, un 50% de probabilidades de niños portadores y un 25% de niños que no tengan ninguna mutación, ninguna alteración. Hay 2 formas clínicas: la forma neonatal, que suele ser una forma grave aguda con una clínica como si se hubiese intoxicado el niño, y unas formas tardías que se presentan de una manera intermitente, ahora sí, ahora no, o uno de una forma mantenida o crónica. En la forma clínica precoz, los niños nacen bien, suelen ser a término, no tienen por qué ser prematuros, no tienen malformaciones, y si nacen bien es porque la placenta ha hecho de filtro durante todo el embarazo frente a esas sustancias tóxicas que antes hablábamos. Sin embargo, pasan unos días o pasan menos de 2 semanas y esas sustancias tóxicas se acumulan y entonces producen la sintomatología, que puede ser muy parecida a la de las infecciones del recién nacido. Dejan de tomar, vomitan, respiran rápido, se duermen, bajan su tono, están hipotónicos, tienen hipotermia y pueden convulsionar como este niño. Así que el recién nacido, con el estrés catabólico de los primeros días y la mayor ingesta proteica, pues son los desencadenantes de esa manifestación. Cuando se trata de un niño o de un adulto, va a ser la situación de catabolismo de un proceso con fiebre o una cirugía o estar en ayunas lo que desencadene que se pongan en marcha el catabolismo, es decir, la formación de unos aminoácidos que habrá que deshacerse de ellos para obtener energía. Como esto no se hace, como dijimos antes, se forman ácidos orgánicos que acaban produciendo una clínica de intoxicación. Anorexia, dejan de comer, somnolencia, irritabilidad, trastorno del comportamiento, vómitos y cefalea. Si no atendemos a ese diagnóstico en unas fases iniciales, puede llegar al coma. La forma clínica tardía, que aparece en algunos pacientes, aparece la clínica más tarde, bien en el niño, bien en el adolescente o incluso en el adulto, como decía antes, serán unas situaciones intermitentes, sobre todo cuando esté con procesos febriles o cuando tenga una intervención quirúrgica o si es una mujer cuando tiene un parto, o en el caso de la ingesta excesiva de proteínas. En esos casos, pues hacen una clínica neurológica de desconexión o cetoacidosis, como los niños diabéticos, recurrentes una y otra vez. Cuando es una situación crónica puede dar lugar a que medio cuerpo pues, se quede paralizado o que vean mal con un ojo, una hemianopsia, o que tengan un pseudoaccidente cerebrovascular, es decir, como una disminución de movilidad de medio cuerpo, o una ataxia o inestabilidad en la marcha, o un tono bajo, o vómitos, o falta de crecimiento, o bajada de leucocitos, neutrófilos. Pueden tener complicaciones. La anorexia rebelde, como todo el mundo sabe, puede acabar necesitando gastrostomía a estos pacientes. Algunos de ellos pues, pueden tener como complicación una nefropatía con acidosis tubular renal y necesitar muchas dosis o mucho bicarbonato. Daños neurológicos con necrosis, como se ve aquí, de los ganglios basales o atrofia cerebral, que puede dar lugar a retrasos psicomotor o a convulsiones o a trastornos del espectro autista. En otras ocasiones es una complicación la miocardiopatía o incluso la pancreatitis. En un primer nivel, estos niños tienen una acidosis metabólica con cetosis y aumento del amonio y en ocasiones los leucocitos muy bajos. El diagnóstico se hará, como decíamos antes, recogiendo orina para ver los ácidos orgánicos y en sangre en papel, pues viendo las acilcarnitinas. Con el cribado neonatal se mira la cantidad elevada de C3 y el cociente C3-C2
Y inicialmente no distingue entre acidemia propiónica y acidemia metilmalónica con esta prueba de sangre en papel. Hay que recurrir a una muestra de orina para acabar de determinar que es una acidemia metilmalónica. Siempre que hay que hacer una determinación de homocistinuria para descartar la otra clase de déficit de cofactor, como antes decíamos, y es muy importante acabar el estudio haciendo el estudio genético para ver las mutaciones que tiene y estudiar la familia para poder darle consejo genético. Y finalmente, en algunos casos es necesario el estudio enzimático. Cuando se pone en marcha el tratamiento, si nos pasamos nosotros, perdón, los pediatras con una excesa limitación de estos aminoácidos, podemos dar lugar a estas lesiones que se parecen a las que se producía con un déficit de zinc. O estas otras a nivel perianal o esa descamación a nivel de la piel, que son déficits de esos aminoácidos valino o isoleucino porque hemos restringido demasiado. Voy a poner un caso muy sencillo de un paciente cuya madre tenía 34 años, la gestación había sido normal, pesó al nacer 3.150, la madre había tenido fiebre intraparto, había nacido bien con un Apgar de 9-10 y al segundo día ingresa en un hospital por rechazo de tomas, por respiración rápida y por vómitos. En los análisis tenía acidosis, se pensó que tenía una sepsis, le pusieron antibióticos, al final con un hemocultivo negativo se le envió a casa y reingresó a los 14 días por letargia, se dormía y rechazo de tomas. De nuevo tenía una acidosis, esta vez con unos neutrófilos, es decir, glóbulos blancos y dentro de ellos los neutrófilos muy bajitos, también plaquetas muy bajitas. Tenía también cetonas en la orina. De nuevo se vuelve a pensar en sepsis, cambian el tratamiento, se le hace una resonancia, se le pone con nutrición parenteral y acaba con respiración asistida. Se remiten a otro hospital, a nuestro, donde viene con esta hipotonía axial, esa hipertonía de los miembros, hiporreactividad, un amonio elevado, se recogieron esos aminoácidos en plasma, acetilcarnitinas y ácidos orgánicos en orina, se quitaron las proteínas de la nutrición parenteral y se trató el aumento de amonio y el diagnóstico se hizo pues, con las acetilcarnitinas y los ácidos orgánicos en la orina y finalmente la genética. Cuando se le puso el tratamiento enseguida mejoraron los neutrófilos, así como las plaquetas, y en la evolución posterior al principio se desnutrió por un exceso de restricción de los aminoácidos y en la evolución posterior tuvo ingresos por descompensación, 3 en el primer año, 2 en el segundo año, y ha continuado con un retraso psicomotor moderado, aunque tiene una autonomía en la deambulación y en la alimentación. Vamos a hablar ahora del otro apartado al que me quería referir, los defectos de remetilación, aquellos en los que la cobalamina es el cofactor que es deficitario. Esta diapositiva, por favor, que nadie se asuste al verla porque voy a tratar de simplificarla al máximo. Cuando tomamos cobalamina de la dieta, es decir, vitamina B12, que está presente en los alimentos del reino animal, cuando tomamos jamón, no estamos tomando cobalamina. Cuando tomamos cobalamina, esa cobalamina dietética que está en una valencia 3, se tiene que reducir a una valencia 2. Para pasar de 3 a 2 hace falta la cobalamina C. Esta cobalamina C pues, es necesaria para que la vitamina B12 que tomamos pueda entrar y haga su efecto. Su efecto va a ser, como antes decíamos, sobre la adenosilcobalamina, que era el cofactor de la metilmalonil coenzima A mutasa. Recuerdo que esta era la diapositiva que puse antes. La metilmalonil coenzima A tiene que pasar a succinil coenzima A. La metilmalonil coenzima A tiene que pasar a succinil coenzima A. Y podía haber un stop en la metilmalonil coenzima A o en la vecina. La vecina es la adenosilcobalamina. Pues bien, si aquí está el stop aquí, pues tendrá sus consecuencias a este nivel. Si tiene estas consecuencias, pues acabará produciendo un aumento de ácido metilmalónico, igual que la otra enfermedad. Y acabará produciendo una elevación de C3 carnitina. Pero es que, por otra parte,
La cobalamina también hace falta para que la homocisteína pase a metionina. Si no lo consigo, pues habrá mucha homocisteína porque habrá poca metionina porque no se puede formar. En resumen, la cobalamina que tomamos con el jamón está en valencia 3. Tiene que pasar a valencia 2. No podemos cuando hay un déficit de cobalamina C. Esto afecta a lo mismo que habíamos visto antes de la acidemia metilmalónica, con aumento de ácido metilmalónico, con aumento de C3, y por otra parte afecta a otro ciclo, el del paso de homocisteína a metionina. Habrá un aumento de homocisteína y un descenso de metionina. Aquí en medio, en todas estas reacciones químicas, para hacerlo más difícil aún, para los que quieren que esto sea más difícil, pues caben todas estas enfermedades. Déficit de cobalamina C, déficit como en la asociación puede haber distintos tipos de pacientes. Alguien puede tener un déficit de cobalamina F o X o J o DMMA. Si tiene cualquiera de estos, se comportará igual que el déficit de cobalamina C. Sin embargo, si lo que tiene es un déficit de cobalamina A o B o DMMA, estará en la zona azul y solo afectará a esto. Si tiene déficit de cobalamina E, D o G, color verde, afectará solo a este. En resumen, que quien tenga déficit de cobalamina C, la más frecuente, desde luego, afectará a las dos ramas. Si tiene déficit de las otras de color rojo, afectará a las dos ramas. Si tiene déficit de las azules, afectará solo a la metilmalónico y carnitina. Mientras que si tiene déficit del color verde, afectará solo a la homocisteína y metionina. Por eso, cuando la homocisteína está elevada y la metionina está baja, será un defecto de esta remetilación y habrá un ácido metilmalónico elevado, la parte de arriba que en la anterior diapositiva decíamos, zona azul, habrá AMM elevado, zona azul, pero como está en medio de las dos aguas, pues también corresponderá al déficit del cobalamina del color rojo, C, F, J, X, etc. Esto también ocurre cuando hay un déficit de vitamina B12 sin necesidad de tener esta enfermedad. Por tanto, cuando vemos esto, siempre pedimos niveles de vitamina B12 para comprobar que no hay esa deficiencia como posible explicación. Así es que eso es lo que está pasando en esta situación. Pero ahora nos vamos a esta parte. Nos vamos a ir aquí, que sería la zona prácticamente verde. En la zona verde también tenemos la homocisteína elevada, pero esta vez con el metilmalónico normal. Sería un defecto de remetilación de estas, muy raras. Yo creo que me quedaría solo con el déficit de cobalamina C para poder entender mejor estas enfermedades. Por eso, la acidemia metilmalónica con homocisteínuria tipo déficit de cobalamina C siendo de la rara, siendo la más frecuente, es rarísima. 1 por 100.000 en Canadá, 1 partido a 37.000 en la población hispana americana. Probablemente estas cifras son las que se manejan en Europa. Los cambios que hay en el gen, se han descrito más de 50 cambios y la gran mayoría contienen esta mutación, este cambio. También tiene dos formas clínicas: las de inicio precoz, en el 90% neonatal o lactante, o la de inicio tardío, 10% en la infancia o el adolescente adulto. Y todo es así cuando no se hace la prueba del cribado neonatal, en cuyo caso no tendría sentido hablar de estas formas clínicas. El primer caso fue descrito por el doctor Harvey Mudd en 1969 con unas muestras de un niño fallecido a los 7 meses. Es decir, que se describió hace unos 31 más 23, pues 54 años. En el lactante, los niños cursan con fallo de medro, con falta de tono, letargia, problemas neurológicos, convulsiones, problemas hematológicos, anemia, bajada de plaquetas, bajada de glóbulos blancos, miocardiopatías y problemas
renales como síndrome hemolítico urémico. No tiene por qué cursar con todos los síntomas a la vez. Habitualmente lo hace con problema neurológico más uno de los otros, o renal o cardiológico. En el caso del niño mayor, normalmente lo que produce es un retraso de desarrollo o regresión en forma de encefalopatía con problemas oculares, atrofia óptica, nistagmus, problemas de la mácula, de la retina o problemas renales. Y en el adolescente adulto, pues puede producir un problema puramente neurológico, con unos cambios neuropsiquiátricos intermitentes que conducen a agresividad, ansiedad, aislamiento social, confusión mental o degeneración de la médula con problemas de alteración de la marcha o anemias o tromboembolismos pulmonares o problemas renales. El diagnóstico se hará, como decíamos antes, con aumento de homocisteína elevada con metionina baja, metilmalónico elevado, pero con B12 normal. La prueba del cribado neonatal se basa en una homocisteína elevada, con metionina baja y C3 elevado. Estos son los niveles de hiperhomocisteinemia o elevación de la homocisteína. En la mayoría de la homocisteinuria que se llama clásica, que es otro tipo de enfermedad, normalmente se encuentran cifras mayores de 100. Pero en la acidemia metilmalónica con homocisteinuria y fundamentalmente en la de tipo CBLC, muchas veces los valores son superiores a 15 y menores de 100. Puede ser leve o moderada. El diagnóstico del cribado, como decía antes, se hace con metionina C3 y en segundo nivel con la muestra de orina. Voy a poner también el caso de una paciente con déficit de acidemia, de CBLC tipo acidemia metilmalónica. Era una mujer, es una mujer de 45 años que se nos remitió desde genética. Su madre había tenido una diabetes tipo 2, sus padres no eran consanguíneos. Esta mujer tenía una hija y una nieta preciosa de 14 meses y la primera visita fue en julio del 2015. Fue remitida a nuestro hospital para trasplante renal porque en 2004 había tenido un síndrome hemolítico urémico con insuficiencia renal crónica y estaba para trasplante renal y desde el 2004 estaba en diálisis peritoneal por ese problema 3 veces al día en su casa. Cuando la remiten al hospital, incluyen dentro del panel genético de las causas de ese síndrome hemolítico urémico con insuficiencia renal, incluyen las mutaciones del gen CBLC con acidemia metilmalónica. Y al incluirlo se encuentran con que tiene esa mutación a la que antes hacía referencia y tiene además otra mutación y por tanto eso explicaría su situación. Nos la remiten y entonces nosotros pedimos la homocisteína que era de 135, era un poco más elevada de lo que comentaba antes, con una metionina que era prácticamente normal, un metilmalónico mucho menor, estaba elevado, pero mucho menor que los niveles que estamos acostumbrados a ver en la acidemia metilmalónica MUT 0 o MUT negativo, con una vitamina B12 normal. Tenía una creatinina muy alta, que eso indicaba que el problema renal era muy grave, claro está, con un colesterol, problemas de colesterol y cistatina por la misma insuficiencia renal. Se le puso el tratamiento que luego explicará muchísimo mejor la doctora Couce, con hidroxicobalamina, betaína, carnitina, ácido fólico, y la metionina pues continuó estando bien, la homocisteína mejoró enseguida, el metilmalónico se normalizó, pero la creatinina no nos hicimos con ella. El problema renal ahí estaba, se había cargado el riñón, no había manera de revertir esa situación. Si quieren saber un poco más sobre la vida de esta mujer, pues 10 años después, 7 años después, se ha tenido por fin que trasplantar y tras el trasplante sigue con este mismo tratamiento para evitar que vuelva a tener un síndrome hemolítico urémico y se vuelvan a cargar estos riñones nuevos con los que está haciendo vida normal. Es decir, ahora es una paciente con acidemia metilmalónica y homocistinuria tipo CBLC con tratamiento para prevenir daño renal que se ha restaurado gracias al trasplante renal bilateral. Las ideas clave, y con eso acabo, serían: cuando se sospeche acidemia metilmalónica MUT 0 o negativa, sería ante un neonato con sospecha de sepsis
o ante un niño con clínica neurológica o con cetoacidosis, ya que en algunos casos se ha confundido con cetoacidosis diabética. Y la sospecha de CBLC con acidemia metilmalónica puede dar un problema renal puro con un síndrome hemolítico urémico. Esta mujer tenía era una persona con coeficiente intelectual normal, solo tenía problema renal, o con un problema vascular, con hemólisis intravascular, o un problema neurológico con cuadros psiquiátricos agudos, o una citopenia o bajada de neutrófilos no aclarada de una manera crónica, o una miocardiopatía, o un problema de la mácula o de atrofia óptica. En todo caso, si la homocisteína es mayor de 20, es necesario completar el estudio, y esa homocisteína, hiperhomocisteinemia, siempre debería incluir el estudio de ácido metilmalónico en la orina. Indudablemente, todo esto que acabo de explicar probablemente no haría falta explicarlo con tanto detalle si todos tuviésemos la posibilidad de tener un cribado neonatal que nos permitiese tener el diagnóstico de acidemia metilmalónica, así como de acidemia metilmalónica como la homocistinuria. Afortunadamente, en la Comunidad Valenciana, que estábamos a la cola junto con otras comunidades, pues ya han aprobado el cribado ampliado, y esperemos que en los próximos años pues también tengamos la suerte de poder diagnosticarlos desde que nacen. Probablemente en el futuro este cribado ampliado se combinará con otros métodos, incluso genéticos. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias por tu explicación tan didáctica como siempre. Recordaros, para el que se haya incorporado un poquito más tarde, que Isidro Vitoria es pediatra de la Unidad de Nutrición y Metabolopatía del Hospital La Fe de Valencia, y nos ha hablado de diagnóstico y sintomatología, ¿vale? Cualquier duda que os haya podido sugerir su presentación, os recuerdo que podéis escribir en el chat, ¿vale? Y al finalizar lo preguntaremos. Así que nada, pues voy a presentar la siguiente ponente, es la doctora Ana Morais, que también es pediatra. Pertenece a la Unidad de Nutrición Infantil y Enfermedades Metabólicas del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, y ya nos va a hablar sobre el manejo de la acidemia metilmalónica aislada, ¿vale? Estoy seguro que también nos hará una presentación muy, muy amena y muy didáctica, como acostumbra a hacer en otros webinars. Así que nada, Ana, bienvenida y muchísimas gracias por tu colaboración. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. A mí también me gustaría agradecer a CIMED y a ECOM y Sociedad la invitación a participar en esta jornada. No sé si se ve mi presentación. Ahora. Sí. Ahora sí, Ana. Vale, es que no estaba segura. Ahora sí, perfecto. Vamos a hablar en los próximos minutos del manejo terapéutico de la acidemia metilmalónica, la que conocemos como forma aislada, la que se debe al déficit enzimático de la metilmalonil coenzima A mutasa. Las acidemias orgánicas en general y la metilmalónica en particular, como bien saben todos los afectados, son enfermedades crónicas que se padecen toda la vida y que siempre están activas, lo cual es un hándicap, un reto para el tratamiento, puesto que no son enfermedades que cursen en brotes, como pueden ser pues, otras enfermedades reumatológicas o el asma o de cualquier otro tipo, sino que siempre hay que estar haciendo bien el tratamiento y en vigilancia ante las posibles complicaciones. Son enfermedades que afectan a todas las células del cuerpo, es una vía metabólica que está presente en todo el organismo, con lo cual su repercusión se realiza sobre muchos órganos. Actualmente no disponemos aún de un tratamiento resolutivo, aunque los estudios con terapia génica, pues bueno, parece que están ahí a la vuelta de la esquina, al menos para algunos pacientes. Pero hoy por hoy aún no tenemos un tratamiento verdaderamente que podemos llamar curativo para esta enfermedad. Sí tenemos diversos tratamientos que nos van a ayudar a contrarrestar algunas de las consecuencias que tiene esta enfermedad sobre las células y a prevenir las complicaciones. Y desde luego son enfermedades que requieren un trabajo constante por parte de las familias, de los cuidadores y un control frecuente, un monitoreo frecuente por parte de los servicios de salud. Voy a volver un momento a este esquema que ya puso el doctor Vitoria para recordar y comprender bien, aunque sea de forma muy simple, cómo funciona el metabolismo en las células, porque creo que si entendemos las bases del metabolismo, de cómo funcionan nuestras células, cómo
obtienen energía nuestras células, entenderemos mejor qué ocurre en la acidemia metilmalónica y entenderemos mejor cómo tiene que ser el tratamiento. Como saben, la mayoría de las células de nuestro cuerpo funcionan con hidratos de carbono, fundamentalmente la glucosa, que en su metabolismo, que se llama glucólisis, da lugar a esta molécula de la que ya nos habló el doctor Vitoria, que es el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A pasa posteriormente a esta vía que se llama ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, su función es generar estas moléculas de nombre tan raro que se caracterizan porque tienen átomos de hidrógeno cargados positivamente. Estas moléculas con átomos de hidrógeno cargados positivamente pasan a esta fase final que se llama cadena respiratoria, que a veces en la literatura o entre los médicos van a ver que la llamamos también fosforilación oxidativa. Lo que ocurre en la cadena respiratoria es que estas moléculas que llevan hidrógenos cargados positivamente van a atravesar la membrana de la mitocondria, produciendo cambios en su carga eléctrica, y estos cambios eléctricos, en último lugar, van a disparar una enzima que se llama ATP sintasa, que hace que se fabrique ATP. El ATP, el adenosintrifosfato, es la energía, la molécula donde las células guardan la energía. Cuando rompen el ATP, se libera energía en forma de calor para que las células hagan sus funciones. Pues bien, este ATP se fabrica fundamentalmente a partir de hidratos de carbono, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs con estas moléculas con los hidrógenos positivos y la cadena respiratoria. Cuando la glucosa no abunda, porque llevamos un tiempo sin comer o por las características de nuestra alimentación, hay otros principios inmediatos, otros nutrientes que nos pueden ayudar a obtener energía, que son las grasas. Los ácidos grasos, bien ellos solos o con la participación de la carnitina, también pueden ser metabolizados por una vía que se llama la beta-oxidación, que da lugar a acetilcoenzima A y a acetona, o cuerpos cetónicos, que decimos también a veces los médicos. Como ven, este acetilcoenzima A puede incorporarse a lo que ya hablamos antes, el ciclo de Krebs, los hidrógenos, la carga eléctrica y el ATP. Por lo tanto, cuando hay poca glucosa, las grasas se convierten en una alternativa para que la célula siga pudiendo producir energía, obtener su propia energía. Y también tenemos una tercera vía, que son las proteínas y los aminoácidos, que son esas unidades elementales que conforman las proteínas y que son las que nos interesan en esta enfermedad. Normalmente las proteínas que ingerimos, pues con el jamón, por ejemplo, como ha dicho el doctor Vitoria, son utilizadas para lo que llamamos anabolismo, es decir, para fabricar nuevas proteínas. Comemos proteínas, animales o vegetales, las desmenuzamos en aminoácidos y con esos aminoácidos fabricamos proteínas corporales humanas. Albúmina, por ejemplo. Cuando necesitamos renovar esas proteínas corporales, pues tenemos que destruirlas para fabricar otras nuevas. O cuando comemos más proteínas de las que necesitamos, esos aminoácidos se degradan. También cuando tenemos alguna enfermedad, si tenemos fiebre, si tenemos una gripe o cualquier enfermedad intercurrente, esto también hace que el organismo autoconsuma sus propias proteínas. ¿Para qué? Para fabricar inmunoglobulinas y otros factores que van a posibilitar que nos defendamos pues, de esa infección o de esa enfermedad aguda que tenemos. Como quiera que sea, cuando metabolizamos los aminoácidos de las proteínas, bien sea de las nuestras o de las que comemos, como ha dicho el doctor Vitoria, los aminoácidos se descomponen en un grupo amino que da lugar a amonio, que es una molécula muy tóxica, pero para la cual el organismo dispone del ciclo de la urea, que es una vía metabólica súper eficaz para que el amonio se limpie de nuestro organismo, generando urea, y que así, aunque es tóxico, no nos genere nunca toxicidad por muchas proteínas que comamos. Dentro de los aminoácidos, la parte ácida da lugar a estos ácidos orgánicos que se metabolizan para dar lugar, y aquí es donde entroncamos con el resto, con lo que estábamos hablando, con el metabolismo energético, dan lugar a acetilcoenzima A y a otros metabolitos del ciclo de Krebs para que la célula pueda seguir, como decíamos antes, con la glucosa y con las grasas, la vía para obtener energía. Por lo tanto, cuando las células necesitan energía, pueden utilizar los hidratos de carbono de manera preferente, casi todas las células, aunque no todas, o las grasas o las proteínas. De hecho,
aunque nuestra ingesta de proteínas estuviera perfectamente balanceada con nuestras necesidades, que no estuviésemos comiendo más proteínas de las que necesitábamos ni nada, siempre hay un pequeño porcentaje de nuestras proteínas y de nuestros aminoácidos ramificados que siempre, comamos lo que comamos, se van a dedicar a esta vía metabólica, a generar acetilcoenzima A. ¿Por qué? Es un mecanismo de defensa de la célula para asegurar que la célula, pase lo que pase, si está en ayunas, si le falta glucosa, si le falta grasa, si todo falla, tiene hasta 3 vías por las cuales puede disponer de esta molécula tan importante de acetilcoenzima A para que siga por estos ciclos y obtener energía. Es un mecanismo de seguridad de la célula para que siempre tenga energía y siempre pueda funcionar. En las acidemias orgánicas y la acidemia metilmalónica entre ellas, que es la que nos ocupa, el problema, como nos ha dicho el doctor Vitoria, está aquí. Hay un stop en la vía de degradación de algunos aminoácidos, concretamente de los aminoácidos ramificados, que llamamos en este caso, y al haber un stop en esta parte de la vía metabólica, los ácidos orgánicos se acumulan por un lado y por otro no pueden dar lugar a acetilcoenzima A, y esto va a tener consecuencias muy malas para la célula. Por un lado, los ácidos orgánicos que se acumulan van a ser unos inhibidores muy potentes del ciclo de la urea, con lo cual, aunque el ciclo de la urea funcione estupendamente, debido a esta inhibición de los ácidos orgánicos puede subir el amonio. Por otro lado, los ácidos orgánicos también inhiben la transformación del piruvato en acetilcoenzima A y hacen que ese piruvato se desvíe hacia una molécula de la que seguro han oído hablar, que es el lactato. El piruvato, al no poder ir para abajo, se desvía por aquí hacia el lactato. También son inhibidores, y esto es un gran problema, tanto del ciclo de Krebs como de la propia cadena respiratoria. El acúmulo de ácidos orgánicos dificulta el correcto funcionamiento del ciclo de Krebs y dificulta el correcto funcionamiento de la cadena respiratoria. Y además, como veremos ahora, estimula la beta-oxidación. ¿Qué sucede entonces en las acidemias orgánicas? Nos ha dicho el doctor Vitoria, hay acidosis porque se acumulan ácidos orgánicos, aumenta el amonio porque estos ácidos orgánicos estropean el ciclo de la urea, hay aumento del lactato porque los ácidos orgánicos estropean este paso del metabolismo del piruvato, aumenta la acetona. ¿Por qué? Porque en situaciones de ayuno, como la glucosa no se va a poder transformar bien hacia acetilcoenzima A y los aminoácidos tampoco se van a poder transformar hacia acetilcoenzima A, solo quedan las grasas. El metabolismo de las grasas, la célula lo estimula muchísimo para tener esta tercera vía y poder seguir funcionando. Por lo tanto, al estar esta vía tan estimulada, aumenta la acetona. Y eso es una característica pues, bastante frecuente de los pacientes con acidemia metilmalónica cuando no están bien, que les aumenta la acetona. A veces hacen hipoglucemia. Y sobre todo algo muy importante es que al no funcionar bien esto y al no funcionar bien esto, las células tienen una baja disponibilidad de energía. No funcionan bien, envejecen prematuramente porque tienen poca energía para sus funciones y eso hace que a largo plazo muchas personas con acidemia metilmalónica vemos que sus órganos se van estropeando. Se estropea el riñón, a veces se estropea el hígado, a veces el corazón no funciona bien, entonces tenemos que estar continuamente chequeando cómo están el resto de, todos los órganos del cuerpo para ver que ese déficit de energía no esté haciendo deteriorarse a los órganos. Entonces, bueno, el tratamiento de las acidemias orgánicas en general y de la metilmalónica en particular va un poquito dirigido a todo esto, a controlar la entrada de proteínas para que no se acumulen muchos ácidos. También intentaremos, si este ciclo de la urea no funciona bien, intentar dar fármacos que estimulen el ciclo de la urea. Hay algunos fármacos que intentan estimular la cadena respiratoria y el ciclo de Krebs. También hay fármacos que intentan que estos ácidos orgánicos que son tóxicos y son los que nos dan todos estos problemas tengan menor toxicidad. Y en todas esas medidas se basa el tratamiento de la acidemia metilmalónica. Hay una parte del tratamiento que es dietética, que se basa en 2 aspectos. La primera, evitar el ayuno para asegurar fuentes de energía disponibles. Es decir, como podemos entender, voy a volver un momento a la diapositiva anterior. Si esto no funciona bien, hay una vía que ya está comprometiendo la obtención de acetilcoenzima A, hay que dar
fuentes de energía exógenas para intentar asegurar al máximo estas dos vías y que la célula tenga energía. Por lo tanto, estas personas son muy susceptibles al ayuno, no deben ayunar. Por otro lado, la dieta también va dirigida al control de la ingesta de proteínas para intentar que haya una sobreingesta de aminoácidos ramificados y se forme ahí un embudo en ese punto donde el metabolismo está interrumpido y dé lugar a la acumulación de muchos metabolitos tóxicos. Y por otro lado, los fármacos que utilizamos en acidemia metilmalónica, que ya hemos dicho que hay fármacos para intentar estimular esa enzima que no funciona bien, la mutasa, para disminuir la toxicidad de los ácidos orgánicos que se nos están acumulando, para prevenir o para tratar el aumento de amonio si está presente y para estimular la obtención de energía por parte de las células en caso de que sea posible. Con respecto a la dieta, hemos dicho la vía metabólica no progresa hacia sus productos finales, la acetilcoenzima A, que son necesarios para que la célula funcione bien y obtenga energía. Además, los metabolitos acumulados van a entorpecer, ya lo hemos dicho, esas vías metabólicas finales, el ciclo de Krebs, que era esa vía que generaba esas moléculas con hidrógenos cargados positivamente, y la cadena respiratoria, que era esa vía final, que era la que fabricaba el ATP, la que fabricaba la energía. Las células, por lo tanto, tienen dificultades para disponer de su propia energía y los hace muy vulnerables al ayuno. Por lo tanto, no deben ayunar, tienen que hacer ingestas, comer a intervalos regulares, tanto de día como de noche y durante toda la vida, sobre todo en el caso de los enfermos graves. Hay que tomar calorías suficientes porque estos niños tienen que desarrollar su potencial de crecimiento y de desarrollo lo máximo posible, es decir, que aunque haya que hacer una dieta especial, hay que intentar ingerir todos los nutrientes que sean necesarios, pero a la vez evitar el exceso de calorías. No hay que conducir al paciente a una situación de sobrepeso o de obesidad. Tener que comer muchas veces al día o tener que comer por la noche, incluso cuando el niño ya es mayor, no quiere decir comer más de la cuenta, sino comer lo que se necesita dividido en muchas tomas a lo largo del día. Para facilitar el manejo nocturno, sobre todo cuando el niño ya llega a una edad a la que normalmente los niños ya no comen por la noche, se suele recomendar, sobre todo a los pacientes más graves, que por la noche reciban una alimentación continua por algún dispositivo de alimentación externo, como es la gastrostomía. La gastrostomía es un dispositivo que comunica el exterior con el estómago, a través del cual se puede administrar alimentación, agua, fármacos, lo que se necesite. La gastrostomía para los pacientes con acidemia metilmalónica, especialmente para aquellos con variantes más graves de la enfermedad, nos ayuda a que tomen las calorías y el tipo de alimentos que tienen que comer. Estos niños, muchas veces por ese estado de acidosis crónica, de acumulación de ácidos, no son buenos comedores. Algunos, al tener complicaciones neurológicas y tener un cierto retraso psicomotor o tener hipotonía, les cuesta comer de forma normal, pues en eso también nos ayuda la gastrostomía. La gastrostomía también nos va a ayudar a evitar el ayuno. Los primeros meses, el primer año de vida, pues es normal y nos resulta normal el tener que dar de comer a nuestro hijo 3 veces, 2 veces, 1 vez durante la noche. Pero frecuentemente los niños que no tienen acidemia metilmalónica por encima del año de vida ya no comen de noche, aguantan toda la noche comiendo. Entonces, durante toda la vida, tener que despertarse el niño y los padres para comer 2 veces durante la noche, pues es algo que dificulta enormemente el tratamiento y disminuye mucho la calidad de vida. Entonces, para estos pacientes, el tener una gastrostomía a través de la cual se puede administrar una nutrición nocturna, que no tiene que ser muy grande, sino lo mínimo para que suponga evitar ayuno, no estar en ayunas, pues eso facilita también la administración y el manejo de la enfermedad durante la noche. Aparte de la dieta, pues también nos va a servir para administrar fármacos, que a veces le cuesta tomar al niño. Va a ser útil cuando tengamos una situación de riesgo de descompensación o una situación de emergencia, cuando el niño se pone malito, nos va a ayudar a darle fármacos, a darle alimentación especial y en general ayuda en el manejo de la enfermedad. Además de evitar el ayuno y de darle al niño calorías suficientes para el crecimiento, el desarrollo, para evitar el autoconsumo de las proteínas, debemos evitar que el niño tome mayor cantidad de aminoácidos ramificados de aquella que puede tolerar, de aquella que puede metabolizar el enzima que tenga. Por lo tanto, la dieta va a ser, como ya ha dicho el doctor Vitoria, controlada en proteínas naturales. No debemos sobrepasar la tolerancia, que llamamos el techo de tolerancia de los aminoácidos que tienen el metabolismo limitado.
Y esto va a depender de muchos factores. No se tolera la misma cantidad de proteínas cuando uno tiene 6 meses que cuando tiene 6 años que cuando tiene 15. Tampoco se tolera la misma cantidad de proteínas en épocas de crecimiento rápido que en épocas de crecimiento lento. También dependiendo de la variante de la enfermedad, hay enfermedades más graves donde hay muy poquita actividad enzimática y se toleran muy pocas proteínas, y otras formas que tienen mayor actividad enzimática aunque no la tengan completa y van a tolerar una cierta cantidad de proteínas naturales. Con lo cual, a veces es difícil llegar a saber qué cantidad exacta necesita cada niño en cada momento, y además frecuentemente pues dentro de cada niño a lo largo de su vida va cambiando esta tolerancia. En general, los alimentos que tienen mucha cantidad de proteínas y sobre todo unas proteínas de alta calidad, que son los alimentos de origen animal, carnes, pescados, huevos, lácteos, van a tomarse en muy pequeña cantidad o en ninguna cantidad. ¿Por qué? Porque como concentran una gran cantidad de proteínas en su composición, con una cantidad limitada del alimento ya nos hemos tomado la cantidad de proteínas que podemos tomar ese día. Y el resto del día solo podríamos tomar fórmula especial, verduras de hoja, nos quedaríamos con muy poquita cantidad de comida, de alimento. Entonces, prácticamente este tipo de alimentos, los alimentos de origen animal, están prácticamente excluidos de la dieta de estos pacientes. Hay otros alimentos cuya cantidad de proteínas es moderada, de moderada calidad, que son todos los derivados de los cereales, el pan, las galletas, otro tipo de cereales, las legumbres, el arroz. Estos alimentos tienen bastantes calorías y una cantidad de proteínas moderada. Entonces, sabiendo la cantidad de proteínas naturales que tolera el niño, puedo darlos en mayor o menor cantidad y aportar con estos alimentos la cantidad de proteínas adecuada para el niño. Es decir, puedo tomarlos en cantidades controladas. Y por último tenemos los alimentos de origen vegetal de tipo frutas y verduras, cuyo contenido en proteínas es muy bajo y además son pobres en aminoácidos esenciales como son los ramificados. Por lo tanto, en las cantidades consumidas de forma normal en una dieta habitual, aportan muy poquita cantidad de aminoácidos ramificados y no hace falta que pesemos la cantidad de esos alimentos que tomamos. Con lo cual, con este tipo de alimentos hay una cierta libertad, con este tipo de alimentos hay una grandísima restricción o evitación, y con este tipo de alimentos intermedios, que son en los que se basa el aporte de proteínas naturales de estos pacientes, pues hay que pesarlos. Se van a tolerar unas ciertas cantidades que van a ir cambiando con la edad, con el crecimiento, etc. Muchas veces, al tener que controlar o que restringir la cantidad de proteínas naturales que comemos con los alimentos y que solamente las vamos a poder comer con alimentos como el pan, las legumbres, el arroz, no solamente voy a estar restringiendo los aminoácidos ramificados, voy a estar restringiendo otra gran cantidad de nutrientes que no necesito restringir y que llevan pues, los alimentos de origen animal, por ejemplo, o que llevan esos alimentos que estoy pesando para no pasarme de proteínas, pero que los llevan en cantidades mayores que no puedo comer. ¿A qué lleva eso? A que la mayor parte de estos pacientes que comen una dieta restringida tienen que apoyarse en la ingesta de fórmulas especiales que llevan todos los nutrientes de una dieta normal, excepto aminoácidos ramificados, y que añadiéndolos en mayor o menor medida, según las necesidades de cada niño, hacen que la dieta global, alimentos naturales más fórmulas especiales, resulte completa de nutrientes. Que no le falten hidratos de carbono, que no le falten vitaminas, que no le falte fibra, que no le falten lípidos, que no le falten minerales. Eso lo hacemos con una combinación de alimentos naturales, que la tenemos restringida, y de fórmulas especiales que me aportan esas cosas que restrinjo y que no necesitaría restringir. Lo ideal es que, aunque tenga una combinación de alimentos naturales y de fórmulas especiales, demos el aporte proteico mayoritariamente todo lo que podamos con alimentos naturales para conseguir una dieta lo más variada posible, lo más completa posible, pues eso, que a partir de alimentos como la pasta, el arroz y algunas leguminosas demos proteínas y calorías. Pero hay pacientes que no toleran esa cantidad y que tienen que apoyarse a veces en cantidades importantes de fórmulas especiales con proteínas especiales o incluso de fórmulas sin proteínas,
que dan vitaminas, minerales, hidratos de carbono, lípidos y que seguramente pues, muchos de ustedes conocerán porque las utilizan pues, su familiar o su hijo que esté afectado de acidemia metilmalónica. Con respecto al tratamiento farmacológico, como decíamos al principio, va a ir dirigido a cuatro componentes: estimular la enzima mutasa, disminuir la toxicidad de los ácidos orgánicos, prevenir la acumulación de amonio y facilitar la obtención de energía por parte de la célula. Vamos a comentar muy brevemente cada uno de estos aspectos. Para estimular la metilmalonil coenzima mutasa, solo tenemos su acelerador natural en condiciones normales, que es la vitamina B12. Hay varias presentaciones de vitamina B12 farmacológica. La única que es eficaz en acidemia metilmalónica es la hidroxicobalamina. La hidroxicobalamina es un fármaco que se administra fundamentalmente por vía intramuscular. Las dosis estándar, aunque si leen varios trabajos verán que se utilizan varios regímenes, está entre 1 y 2 miligramos al día. Hay trabajos recientes que administran dosis muy superiores a estas porque, bueno, en algunas variantes de la enfermedad parece que el devenir es mejor si se administran dosis mayores. En el caso de la acidemia metilmalónica aislada por déficit de mutasa, saben que hay dos variantes, lo que se llama la MUT0, que tiene una cierta actividad enzimática residual, la MUT-, perdón, y la MUT0, que no tiene prácticamente actividad enzimática residual. La hidroxicobalamina, la vitamina B12, va a servir a algunos pacientes que tienen algo de actividad enzimática que estimular. Los que prácticamente no tienen ninguna actividad mutasa, pues no van a ser respondedores a la vitamina B12. Con todo, siempre hay que comprobar si cada paciente es respondedor o no, porque va a depender de factores como el tipo genético, la actividad enzimática que tengan sus células, etc. Entonces, siempre conviene hacer una prueba de respuesta a vitamina B12. Aunque en todas las guías clínicas se dice que la vía fundamental con la que hay que empezar y que se debería mantener es la vía intramuscular, es verdad que un pinchazo diario intramuscular de vitamina B12, pues a algunos pacientes les resulta difícil y ya hay desde hace tiempo algunos grupos que están estudiando si la administración subcutánea, que es menos invasora y menos molesta que la vía intramuscular, es igual de eficaz que la vía intramuscular o no. Ya hay trabajos que dicen que sí es equivalente, quizás haya que dar dosis mayores, pero como no se han descrito efectos secundarios de dar megadosis de vitamina B12, se podría hacer sin problemas y quizás en el futuro podamos recomendar con normalidad administración subcutánea, igual que ahora recomendamos administración intramuscular. Para disminuir la toxicidad de los metabolitos disponemos de un fármaco bastante eficaz que es la carnitina. Si nos acordamos, tenemos el stop. Aquí se acumulan ácidos orgánicos, entre ellos el metilmalónico, el metilmalonil coenzima A, el propiónico, ¿de acuerdo? Que son los que van a inhibir el ciclo de la urea, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria. Pues bien, la carnitina se une a estos derivados tóxicos formando, pues si teníamos metilmalonil coenzima A, pues se libera el coenzima A y se forma metilmalonil carnitina. Si teníamos propionil coenzima A, que es tóxico, se libera el coenzima A y tenemos propionil carnitina. Estos derivados no son tóxicos y se eliminan por vía renal. Entonces la carnitina, yo acostumbro a decir a los pacientes que casi es el fármaco más importante en las acidemias orgánicas porque es el detoxificador. Nos interesa eliminar tóxicos. Uno puede olvidarse un día de la hidroxicobalamina. Si te la pones todos los días vas a tener niveles altos y si no te la pones un día, bueno. Pero la carnitina detoxifica lo que hay en ese momento. El día que no nos la tomamos, el metilmalónico anda por ahí libre. Hay que tomársela siempre. Entonces es un fármaco muy importante. Contribuye a eliminar tóxicos, regenera el coenzima A, que es bueno para la obtención de energía. Permite además que la carnitina, que tiene otras funciones en el metabolismo de las grasas fundamentalmente, pues haya carnitina suficiente circulante para que haga su trabajo normal, aparte de detoxificar el ácido metilmalónico. La dosificación es variable según los niveles en sangre y la respuesta de cada paciente. En tercer lugar, tendríamos los fármacos para prevenir el aumento de amonio o para tratar un aumento de amonio establecido, ¿no? Volvemos al esquema, se acumulan ácidos orgánicos, los ácidos orgánicos sean potentes inhibidores del ciclo de la urea,
que es la vía fundamental para depurar el amonio, que era esta molécula que se formaba a partir de la parte amino de los aminoácidos. El amonio, cuando el ciclo de la urea no funciona, se acumula y es un tóxico muy importante, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando hay una inhibición del ciclo de la urea por los ácidos orgánicos, pues hay que tratarla o prevenirla cuanto antes porque puede ser muy tóxico. Tenemos dos tipos de fármacos para tratar el aumento del amonio. Unos que se llaman quelantes del amonio, que lo transforman en otras sustancias no tóxicas que se pueden eliminar, por ejemplo, por la orina. Y también hay fármacos que estimulan el ciclo de la urea para que venza ese freno que le imponen los ácidos orgánicos y siga funcionando y generando urea. De estos dos tipos de fármacos, los quelantes del amonio, clásicamente conocemos dos, los pongo porque bueno, pues a lo mejor habrán oído hablar o los habrán utilizado, que son el fenilbutirato y el benzoato. Aunque son bastante eficaces para bajar el amonio, en las personas con acidemias orgánicas y acidemia metilmalónica entre ellas, hay que utilizarlos con precaución. Vuelvo un momento a la diapositiva anterior. Los quelantes del amonio, que lo transforman en sustancias que no son tóxicas, si se utilizan durante mucho tiempo y a dosis muy altas, interfieren, molestan aquí en el ciclo de Krebs y no favorecen el metabolismo energético en pacientes que ya lo tienen comprometido. Con lo cual, aunque son muy buenos para bajar el amonio, hay que intentar utilizarlos solo cuando sea imprescindible. Por lo tanto, las guías internacionales los recomiendan con precaución. El fenilbutirato, que es el que más interfiere con el ciclo de Krebs, no se aconseja. Y el benzoato, que parece bastante más seguro, sí se aconseja cuando hay una hiperamoniemia franca, pero hay que intentar utilizarlo solo cuando sea imprescindible. Y teníamos otro grupo de fármacos que eran los estimulantes del ciclo de la urea, ¿no? Cuando el ciclo de la urea está frenado por el acúmulo de metilmalónico, pues hay fármacos que intentan vencer ese freno. El que utilizamos más comúnmente y que seguro que muchos de ustedes conocen es el carbamil-glutamato. Hay dos marcas disponibles en el mercado, Carbaglu y Ucedane, y realmente es bastante eficaz. No hay una gran experiencia acumulada como para que las guías internacionales de tratamiento de estas enfermedades los recomienden de forma clara. Se recomiendan en las descompensaciones para tratar la hiperamoniemia, pero para prevenir el aumento de amonio comentan que puede ser útil, que no se puede hacer una recomendación clara. Sin embargo, independientemente de lo que pongan en las guidelines, en la mayoría de unidades metabólicas del mundo se utiliza carbamil-glutamato para prevenir la hiperamoniemia. Es muy, muy utilizado y la experiencia clínica es en general buena y yo creo pues, que no tardará en llegar su recomendación de una forma más firme a las guías internacionales que siempre pues, son prudentes, ¿no? En este sentido. También hay un tercer apartado para prevenir el aumento de amonio, que es regular la flora intestinal. La flora intestinal normal, en su metabolismo normal, la flora del colon, produce propiónico y propionilcoenzima A, que se pueden transformar en metilmalónico y se pueden absorber por las células intestinales y podrían contribuir a un aumento del amonio en personas con acidemia metilmalónica. Sobre todo esto tiene importancia en chicos mayores y en adultos, que esta producción intestinal es mucho mayor quizás en lactantes y en niños pequeños. Pero a veces, si es una cantidad sustancial, pues lo que se hace es regular esa flora intestinal para que no produzca demasiado propiónico. Lo más utilizado son los que se llaman descontaminantes intestinales, que se utilizan también para otras patologías, como el intestino irritable o el sobrecrecimiento bacteriano. El más utilizado es el metronidazol, pero se pueden utilizar otros si hay efectos secundarios, como la rifaximina, el cotrimoxazol, en fin, hay varios regímenes que se pueden utilizar. Es un fármaco bastante utilizado, pero sobre todo en pacientes mayores. Y en último lugar, el cuarto grupo de fármacos serán esos que llamamos los facilitadores en la obtención de energía. No están contemplados en las guías porque no hay establecida una relación firme causa-efecto. Sobre todo, varios grupos intentando mejorar el metabolismo energético de estos pacientes, pues desde un punto de vista teórico han deducido que algunos fármacos podían estimular el ciclo de Krebs, estimular la cadena respiratoria y los están utilizando en algunos pacientes con resultados irregulares. A veces no se ve un claro beneficio, otras veces sí. Lo que sí parece que hay es seguridad en cuanto a su uso y realmente cada vez se están utilizando más. Ejemplos son el coenzima Q10, ¿no? El decorenone, que es su nombre comercial, que es un componente de la cadena respiratoria que se ha visto que algunos pacientes con acidemia metilmalónica y con acidemia propiónica tienen una disminución de este componente en sus células. Entonces,
hay una base fisiológica para darlo como fármaco para intentar estimular o vencer ese freno de la cadena respiratoria que tienen estos pacientes. También se utiliza por bastantes unidades el citrato. El citrato es un componente del ciclo de Krebs, que era esa vía que generaba esas moléculas con hidrógeno que luego pasaban a la cadena respiratoria. Ese ciclo, que se llama ciclo de Krebs, que también está frenado por el ácido metilmalónico y sus derivados, uno de sus componentes es el citrato. Y hay algunos estudios que han reportado que si se da citrato a unas ciertas dosis, ese ciclo de Krebs funciona mejor. Entonces genera más moléculas de esas con hidrógeno que pasan a la cadena respiratoria. Y bien, esto sería como una visión general de lo que es el tratamiento general, dieta y fármacos. Hay una situación particular que es la fase aguda, que es cuando el paciente se descompensa. ¿Por qué se descompensan estos pacientes? ¿A qué llamamos descompensación? Bueno, pues cuando la enfermedad está sin diagnosticar e inicia síntomas, ¿no?, en un recién nacido. Cuando un paciente está diagnosticado, pero hace una sobreingesta de proteínas, esto no suele ser lo habitual. Los pacientes que ya están diagnosticados comer voluntariamente más proteínas de la cuenta o por error, la verdad es que es algo muy poco frecuente. O más frecuente, cuando hay un consumo de las proteínas corporales, que esto es lo mismo que comer más proteínas de la cuenta, por diversos factores. Por ayuno prolongado, porque el niño no se encuentre bien y no quiera comer, porque esté pasando una infección, ¿no? Es lo que decíamos antes, cuando estamos infectados, el organismo consume las propias proteínas para fabricar con ellas factores que combatan la enfermedad, inmunoglobulinas y otros factores. En situaciones de fiebre, cuando nos ponemos una vacuna, por traumatismos, por golpes, por estrés emocional, hay consumo de proteínas, pues todas estas situaciones ponen al paciente en riesgo de que aumenten la cantidad de aminoácidos ramificados circulantes y, por lo tanto, aumente la cantidad de metilmalónico producido y se descompense la enfermedad, aumente el amonio, aumente la acidosis, etc. En estas situaciones, en los hospitales con unidades metabólicas las conocen bien, hay que aportar bastantes líquidos, salvo que haya una situación de edema cerebral porque el amonio esté muy alto. ¿Para qué? Para que se laven los metabolitos y se eliminen por orina. Hay que aportar glucosa y lípidos para aportar calorías que frenen ese autoconsumo de las proteínas corporales. Las proteínas de la dieta habrá que pararlas durante 24 o 48 horas porque ya estamos consumiendo las nuestras, con lo cual no hay que echar más leña al fuego. Y una vez que esta situación esté controlada, pues volvemos a reiniciar la ingesta de proteínas poco a poco que tenía el paciente. A veces esta situación se puede empezar a manejar en casa, de manera que cada paciente debe tener unas indicaciones por si entra en una situación de riesgo, cuando el paciente empieza a tener fiebre, cuando los padres ven que no se encuentra bien, cuando le sube la acetona en orina, que es un marcador que es fácil de hacer en el domicilio, pues ellos pueden en casa ya directamente disminuir a la mitad el aporte de proteínas que tome habitualmente su hijo y preparar una bebida de emergencia que llamamos con agua, con fórmulas sin proteínas y a veces con fórmula especial en mayor o menos cantidad y ofrecérselo en tomas pequeñas y frecuentes, y eso es un primer paso hacia eso que decíamos de dar abundantes líquidos, de dar glucosa, de dar lípidos, todo para contrarrestar la situación y que se eliminen los metabolitos tóxicos. Entonces, eso es una primera fase que se puede empezar a hacer en casa, que a veces, si la situación de riesgo es muy leve, pues un catarro que no va a ir a más, pues a veces te ahorra un ingreso hospitalario y con esas medidas domiciliarias pues se puede controlar en casa. Este es un algoritmo que se elaboró en la última edición del Tratado de Enfermedades Metabólicas Español, que bueno, pues según sean los controles de acetona en orina en casa, si aumenta la acetona, se puede medir la acetona en sangre. Si la acetona en sangre está elevada, pues hay que vigilar, aumentar los carbohidratos, bajar las proteínas, doblar la dosis de carnitina, porque si estoy en una situación que produzca más tóxicos, vamos a detoxificar más, hacer controles y contactar con el hospital, que ya nos dirán lo que tenemos que hacer. Cuando estamos en una situación intermedia, pues haré algo parecido sin limitar todavía las proteínas, pero tendré que vigilarlo muy de cerca por si tengo que ir al hospital o si tengo que empezar a restringir proteínas. Los fármacos en fase aguda son los mismos que en la fase crónica, pero aumentaremos el detoxificador, si creo que se van a producir más tóxicos, mantendremos la hidroxicobalamina y si hay hiperamoniemia, trataremos la hiperamoniemia con todas las medidas necesarias. Utilizaremos benzoato, que va a ser de manera puntual, no va a pasar nada, y utilizaremos estimulantes del ciclo de la urea. Si los tiene el niño paciente de mantenimiento, aumentaremos la dosis. Si el amonio está muy, muy alto, a veces hay que hacer hemodiálisis
para limpiar no solamente el amonio, sino el resto de los tóxicos para salir de esa situación aguda. Cuando hay, aunque el amonio no esté alto, cuando hay una situación de acidosis muy grave, que me habla de que hay mucho metilmalónico circulante, cuando el paciente tiene síntomas neurológicos graves o simplemente no mejora con el tratamiento habitual de fase aguda, pues hay que hacer la diálisis y limpiar. Y esta es casi la última diapositiva. Ahora de hablar del trasplante de órganos en la acidemia metilmalónica. ¿Qué nos puede ofrecer un trasplante hepático, un trasplante renal o combinado, con el cual pues ya hay bastante experiencia mundial? Bueno, pues lo que nos da el recambio de órganos es poner un órgano que tiene conservada la vía metabólica, tiene actividad mutasa y por lo tanto es como un tratamiento enzimático. Ponemos un órgano que sí puede metabolizar bien el ácido metilmalónico. La indicación más frecuente son pacientes que no se controlan bien con el tratamiento habitual, por el motivo que sea. También en pacientes que, bueno, se controlan más o menos bien, pero que queremos prevenir un posible deterioro en el futuro o el desarrollo de complicaciones tardías. Y también en pacientes con acidemia metilmalónica, que es muy frecuente la enfermedad renal crónica, pues a veces hay que trasplantar el riñón porque se estropea en el curso de la vida de la acidemia metilmalónica. No es un tratamiento curativo, nos aporta actividad enzimática, pero en el resto de órganos, en el músculo, etcétera, sigue existiendo la vía metabólica alterada, con lo cual se va a seguir produciendo ácido metilmalónico. Lo que ocurre es que voy a metabolizarlo mejor y entonces voy a estar mejor y voy a tener menos riesgo. Mejora la situación metabólica. Mensajes para recordar, por lo tanto, que la acidemia metilmalónica aislada requiere tratamiento de por vida. Este tratamiento incluye una alimentación especial y fármacos. Esa alimentación va dirigida a evitar el ayuno prolongado, muy importante en estos pacientes, evitar la sobreingesta de proteínas, pero alimentarse suficientemente bien como para que el niño se desarrolle bien. Los fármacos incluyen carnitina, el más importante, la vitamina B12 en aquellos pacientes que respondan a ella y puede incluir otros fármacos que, si bien no está súper bien establecida su indicación, pero que pueden ayudar a controlar el amonio o a facilitar la obtención de energía. Y es muy importante la vigilancia domiciliaria de esas situaciones de riesgo y que sepamos que hay que tomar algunas medidas preventivas que nos indicará nuestro doctor para manejarlas en casa en la medida de lo posible. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Muy interesante la charla, porque además yo creo que da respuesta a preguntas recurrentes que nos salen en nuestro grupo privado de la asociación. Así que yo creo que da respuesta y hace recordatorios importantes. Así que nada, muchísimas gracias, Ana. Vale. Gracias. Bueno, vamos a dar paso. Os recuerdo que en el chat he visto que hay varias preguntas, ¿vale? Luego al finalizar las hacemos, ¿vale? Así que nada, voy a dar paso a María Luz Couce, ¿vale? Ella es directora de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas Congénitas del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y ya nos va a hablar de los trastornos de cobalamina, ¿vale? Entonces, nada, María Luz, te doy la bienvenida de nuevo. Ahí te vemos. Se ve la presentación, ¿vale? Bienvenida, María Luz, y cuando quieras te escuchamos. Vale. Lo que veo es que me veo, espera. Estás como superpuesta a la presentación. Sí, tengo como dos. Voy a disminuir esta. Bueno, aunque no se me vea, es igual. Es que la otra la veía muy pequeña. Le di a los dos al ver que no me iba uno. Bueno, os voy a hablar de los aspectos a tener en cuenta en la acidemia metilmalónica con homocistinuria. Me referiré a la CBLC porque es la más prevalente, pero en general a los defectos del metabolismo de la cobalamina. Nosotros, nos guiamos mucho por las guías internacionales y las guías internacionales para los defectos de la remetilación en donde interviene la cobalamina, las últimas fueron publicadas en el año 2017.
en donde, bueno, pues había colaborado en su redacción y entonces, como ya se pasó un tiempo suficiente, digamos que ahora se están elaborando las otras guías. Esto nos lo explicó muy bien Isidro, pero quiero solamente una pequeña introducción, decir que la metionina, como sabéis, pues es un aminoácido esencial y los defectos de la remetilación vienen de que la metionina se convierte en homocisteína y luego para volver a metionina se tiene que remetilar. Y para ello son muy importantes dos vitaminas esenciales para nuestro organismo, que son la cobalamina, que es la vitamina B12, que es de lo que vamos a hablar, y la otra es el fólico. Entonces, ¿qué pasa? Que la acidemia metilmalónica con homocistinuria, en este caso pues la CBLC, pues es un error congénito del metabolismo de la cobalamina y entonces lo que hay es un defecto del metabolismo intracelular de la cobalamina y como ya nos explicó muy bien Isidro, hay un defecto combinado en la síntesis tanto de adenosilcobalamina como de metilcobalamina. Por ello, en la deficiencia de CBLC, pero también en la F, en la J, en la X y también en la D en una parte, bueno, pues afecta tanto a la ruta de homocisteína metionina como a la ruta del metilmalónico y por eso tienen el metilmalónico elevado. Los de la deficiencia de CBLD pues puede ser el trastorno combinado o bien que sean aislados de la ruta homocisteína metionina y en la deficiencia de CBLG lo que se afecta es sobre todo la ruta de la homocisteína metionina. La clínica, que no voy a volver a repetirla, simplemente señalar en rojo los síntomas más comunes que afectan al organismo son a 4 sistemas de nuestro organismo, que son el sistema nervioso, los ojos, el riñón y el sistema vascular. Esto es con mucho lo más afectado y a lo que vamos a tener que atender. Entonces, dependiendo de la edad, van a predominar unos u otros, pero sabemos que en el neonato y en el niño pequeño, enseguida los déficits visuales y cognitivos ya van a ser bastante prevalentes. En cambio, por ejemplo, la enfermedad renal, aunque puede ser temprana, pues se manifiesta más en el niño mayor y también en el adulto. Y, lógicamente, tenemos una serie de marcadores bioquímicos que nos ayudan a orientar el diagnóstico de todos los defectos de la remetilación. Ya metidos en materia, porque esto era una pequeña introducción, pero que ya comentó con mucho más detalle el doctor Vitoria, os voy a hablar del cribado neonatal y de cómo estamos actualmente, porque como digo, estamos con las guías y a mí me han tocado las nuevas guías, la parte del cribado neonatal. ¿Qué se dice? Que se recomienda el cribado neonatal, pues porque el tratamiento temprano en pacientes con defectos de CBLC pues mejora la supervivencia, se sabe que corrige las anomalías hematológicas y que puede prevenir el síndrome hemolítico urémico y la hidrocefalia. Sin embargo, actualmente el tratamiento temprano tiene poca influencia sobre la enfermedad ocular y un impacto que no es muy claro a nivel neurocognitivo. Pero sabemos que a nivel ocular, por mucho que lo detectemos precozmente, con el tratamiento que estamos haciendo ahora, tiene muy poca influencia sobre la enfermedad ocular. Y entonces recomendamos obtener plasma cuando aparece este defecto por cribado, tanto del niño como de la madre, para determinar el estado de B12, porque puede deberse a una deficiencia materna de B12, estos casos que identificamos por cribado, o también defectos nutricionales o genéticos en el sistema de absorción y transporte de B12. Para el cribado lo que se recomienda es determinar la acetilcarnitina C3 y ver la relación C3-C2 como marcadores primarios. Pero no solamente ese, porque si no
nos quedamos a veces cojos y ahí intervendrían varias patologías que pueden cursar con esto. Entonces también se sugiere el considerar la C17. La C17 es también un marcador primario prometedor para el defecto de CBLC de aparición temprana, aunque todavía no hay la evidencia suficiente, puesto que se empezó hace relativamente no mucho tiempo. Y se recomienda hacer pruebas de segundo nivel utilizando la homocisteína y el ácido metilmalónico, porque así va a mejorar la especificidad y nos va a ayudar a diferenciarla de otros trastornos. O sea que actualmente, ¿cómo podemos mejorar el cribado de CBLC? Vemos que la especificidad con C3 y el C3-C2, el cociente C3-C2, es bajo. Todavía no se sabe bien la sensibilidad, sobre todo para esas formas leves de aparición tardía, y puede haber algún falso negativo. El valor predictivo positivo va a aumentar muchísimo si se mide también el metilmalónico y la homocisteína como analitos de segundo nivel. Hay que recordar que puede deberse esto a la deficiencia materna de B12 y la importancia de determinar, como digo, la C17. Y cada vez tendemos a estrategias combinadas de múltiples niveles para lograr el mayor beneficio de los programas de detección neonatal para los trastornos combinados de remetilación. Aquí veis la C17, que ya en 2015 nos empezaron a hablar de ella para la acidemia propiónica, metilmalónica y para los defectos de cobalamina, que es un importante marcador a sumar aparte de la C3 y el cociente C3-C2. Porque si simplemente analizamos esto, bueno, pues como vemos nos puede corresponder a bastantes alteraciones. Como decimos, la deficiencia materna de B12 puede ser acidemia propiónica, metilmalónica, un déficit de SUCLA, una aciduria metilmalónica con homocistinuria. Y luego ya me meteré de pleno en materia hablando de los aspectos a tener en cuenta en el tratamiento. Fármacos con efecto clínico probado en los defectos de la remetilación es la hidroxicobalamina parenteral y la betaína. La betaína además contribuye un poco a potenciar los efectos de la hidroxicobalamina. También sin efecto clínico probado, pero que a menudo damos, es el folato y sobre todo el ácido folínico, la L-carnitina, pero no hay un efecto clínico probado, aunque lo utilicemos a menudo. Y luego la metionina también se vio con beneficio clínico en algunos casos. Hay que evitar el óxido nitroso, sobre todo en la anestesia, y hay que evitar la restricción proteica. No se necesita restricción proteica. Sabemos que los niveles sanguíneos normales de B12 es de 160 a 950 picogramos mililitro. Y en estos pacientes, normalmente, al mirar los niveles, lo que queremos actualmente, digo, es que estén por encima de 1.000.000 picogramos mililitro. Y eso es lo que estamos haciendo en el momento actual. Como la hidroxicobalamina se sabe que es tan importante y el dar bastantes dosis, bueno, pues se ve que la administración subcutánea mantenida, que a nivel subcutáneo puede ser también eficaz y poder alcanzar niveles, hay que controlarlo. Y entonces, bueno, pues hay esto, aquí tenéis la página web en donde os explica la empresa farmacéutica. Yo no lo he empezado a emplear en el Clínico de Santiago, pero sí os puedo decir que hay varios compañeros que lo están utilizando con sus pacientes. Hay 2 tamaños de aguja de 6-9 mililitros. Se puede dejar ahí durante una semana. ¿Qué pasa? Que para el niño pequeño vale menos porque se mueve mucho, entonces ese dispositivo puede caer, se puede mover, en fin, que no es tan seguro como, por ejemplo, en un adulto en donde ya va a ser mucho más consciente de lo que tenga.
Esto es algo que ha contribuido, que está bien, pero lógicamente, bueno, pues tiene también sus inconvenientes. Y por eso nosotros tratamos, pero al mismo tiempo que estamos tratando, que estamos atendiendo a nuestros pacientes, debemos de seguir investigando, sobre todo si con el tratamiento que tenemos hasta ahora no hemos conseguido mejorar algunos aspectos. Era lo que os decía, que con un cribado neonatal, bueno, pues corregimos esas alteraciones hematológicas, el síndrome hemolítico urémico, la hidrocefalia, eso sí que lo podemos prevenir. Pero a nivel cognitivo puede ser que mejoren, aunque también tengan afectación, pero a nivel visual vemos que sobre todo siguen teniendo ese daño. Entonces, como a pesar del tratamiento con hidroxicobalamina, el resultado a largo plazo en esos casos donde ya se manifiestan precozmente es insatisfactorio, hay un deterioro neurocognitivo y visual cada vez más progresivo, pues nos planteamos un estudio prospectivo de valorar la eficacia de muy altas dosis de hidroxicobalamina en pacientes con defectos de la remetilación por alteración del metabolismo de la cobalamina. Y entonces este estudio, os debo de decir que, bueno, en el año, ya no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero yo creo que fue en 2013 cuando comenzara el estudio IHOT. El estudio IHOT era con homocistinuria y defectos de la remetilación a nivel europeo, y entonces en España lo había coordinado a través del CIBER. Participáramos muchos hospitales de España y la verdad es que, bueno, teníamos un registro muy potente. Se acabó de financiar a nivel de Europa, pero el grupo siguió con menos miembros, pero siguió y ya sin financiación. Entonces, hace un par de años se planteó este estudio de dar dosis muy altas con el fármaco estándar de hidroxicobalamina 10 veces la dosis estándar, o sea, dando 10 miligramos por día en el primer año. En el segundo año, dependiendo, ya podía ser 10 o 25 miligramos por día en pacientes mayores de 12 a 24 meses. Y entonces, ver cómo respondían, valorando sobre todo las anomalías bioquímicas, no ya los niveles de hidroxicobalamina, que sabemos que van a estar elevadísimos, sino ver las anomalías bioquímicas, ver si la homocisteína está ya completamente normal, aparte de la progresión de las complicaciones neurológicas y oculares. Bueno, entonces dijimos, para eso hay que hacer una nueva preparación, que en vez de 1 miligramo mililitro, que lleve 10 miligramos por mililitro, y también otra preparación viendo con 25 miligramos mililitro, y viendo si eso era estable tanto en nevera como a temperatura ambiente. Entonces se preparó concretamente en la farmacia de nuestro hospital, porque hemos sido los que nos habíamos encargado de esa preparación. Y por supuesto, todo esto se hizo con muy estricto y en cabina de flujo laminar horizontal, en una sala blanca. Todo esto es muy importante porque si no es muy fácil que se pueda contaminar, y como se van a poner unas dosis muy elevadas, pues entonces, bueno, pues se puede correr riesgo, lógicamente. Tiene que haber una correcta homogenización, en fin, se vio todo esto y se vio que era posible, y que durante 2 meses se ve aquí tanto la formulación de hidroxicobalamina de 10 miligramos mililitro y la de 25 miligramos mililitro, como se mantiene totalmente estable a lo largo de 2 meses, tanto en temperatura ambiente, como veis en rojo, como en la nevera, en las dos formulaciones. Y entonces, bueno, pues se puede aplicar sin
sin problema, porque al tener un plazo de 2 meses para que se administre, para poderla enviar, pues entonces ya no habría problema, ¿no? Tendríamos asegurada la estabilidad físico-química. Bueno, aquí vemos las salas blancas de farmacia del Clínico de Santiago, en este caso, en donde se preparan estas formulaciones. ¿Y por qué se planteó este estudio? Bueno, porque los pacientes, en la mayoría de los pacientes, la enfermedad ocular debilitante y el deterioro cognitivo severo se desarrollan ya muy prontamente en el curso de la enfermedad. Y es fácil que ya se produzcan daños que puedan ser irreversibles antes de los 12 meses, aunque no sabemos si pudiera revertir algo si no estuvieran tremendamente afectados. Por ello, sobre todo los de los primeros meses son los que más nos interesaría incluir en el estudio y, en cualquier caso, antes de los 2 años o en formas más moderadas también después. Entonces, el objetivo global fue evaluar si dosis altas de hidroxicobalamina nos reducen la homocisteína total en sangre y también son beneficiosas con respecto a los síntomas oculares y neurocognitivos en relación con el tratamiento estándar que estamos administrando actualmente. Entonces, la intervención es hacerla en pacientes que no tienen aún tratamiento previo porque son detectados por cribado, o bien en pacientes que ya están recibiendo el tratamiento estándar, que el tratamiento estándar normalmente es 1 miligramo intramuscular por día de hidroxicobalamina, al tratamiento con dosis 10 veces la dosis, 10 miligramos intramuscular por día hasta los 12-24 meses, y luego en los mayores 25 miligramos intramuscular por día. Como objetivo primario se plantea ver si los niveles de homocisteína total en sangre se normalizan o prácticamente están en el límite alto de la normalidad, y como objetivos específicos el valorar la enfermedad ocular haciendo potenciales evocados visuales auditivos, viendo esa amplitud media, la clasificación de la función visual que tenemos estandarizada, y también valorando la función cognitiva y conductual. Se propuso, como era a nivel europeo, están muy estandarizadas las escalas de Griffith, y entonces el utilizar estas. Y ya para finalizar, bueno, pues este estudio se paró porque esto se empezó durante la pandemia. Teníamos que preparar esa formulación, aún no había digamos, las salas blancas óptimas, lo conseguimos, pero luego no había financiación y entonces hemos parado el estudio. ¿Cuál es el problema? El problema es el coste de fabricación de los viales, porque con 10 miligramos mililitro, pues esto, el coste de tratamiento año en un paciente en el primer año y en el primer y segundo año es de 3.600 euros. A mí la verdad es que no me parece tanto. Lo que pasa es que el coste de 25 miligramos por mililitro con esa concentración en los pacientes sería de 11.000 euros por año. Al no tener, digamos, pues esta financiación, se ha quedado un poco parado, pero lo que les planteé ahora en Europa es si nosotros podríamos hacer un piloto pequeño, si conseguimos algo de financiación, si no, lógicamente lo dejaremos parado, y si consiguiéramos algo de financiación, pues empezando sobre todo por los pequeños, el hacerlo en algún caso y ver si ello va adelante. Lógicamente hay que tener presente, ya le voy a dar porque es hablando de la presentación, lo que hay... Ya está. Iba a dejar de compartir. Sí, se te ve solo a ti. Sí, vale.
Bueno, lo que hay que tener presente es de que nosotros, o sea, esto es como un producto nuevo, es como un fármaco nuevo. Al cambiar las concentraciones, nosotros no lo podemos empezar a aplicar así, sin más. Tenemos que tener la autorización de la Agencia Española del Medicamento. La autorización de la Agencia Española del Medicamento, esto es un ensayo como en fase 2, eso significa un montón de papeleo, que se necesita una CRO, vendrían a auditar, a ver las salas blancas, todo, pero sí, digamos que tenemos un poco de experiencia en llevar a cabo esto. Supone bastantes meses el poder conseguir la aprobación por la Agencia Española del Medicamento, y entonces podría empezar, si tuviéramos algo de financiación, especialmente con los pequeños, porque sí sabemos en los que puede ser más fácilmente reversible. En los otros, si hubiera financiación, pues también habría que probar hasta qué punto eso le puede revertir y mejorar. Y nada más, gracias. Esto era lo que os quería comentar. Oye, Mariluz, muchísimas gracias por tu exposición. Esperemos que se pueda formalizar ese estudio con el apoyo de ACIMED. Es uno de los objetivos principales que estamos trabajando últimamente. Así que bueno, ya hemos trabajado en conjunto para hacer esa petición a la convocatoria que hay con fondos internos nuestros. Así que bueno, ya sabes que estamos en contacto y ya iremos viendo cómo evoluciona. Así que nada, nuevamente, Mariluz, muchísimas gracias por tu intervención. Y si os parece, para no dilatarnos mucho, que son las 8 menos cuarto, leo las preguntas del chat y si os parece, Isidro, Ana y Mariluz, pues respondéis un poco entre vosotros a quien creéis más conveniente, ¿de acuerdo? Así que si os parece, voy a hacer la pregunta de Mireia. Pregunta, ¿en qué consiste exactamente el análisis enzimático en MMA? ¿En qué casos está indicado o sería interesante hacerlo? ¿Es un análisis de fibroblastos en biopsia? A ver, creo que es para el diagnóstico. Entonces, la prueba consiste en, por medio de carbono marcado, ver la vía de oxidación del propionato. Sí que se hace en fibroblastos y antes se hacía con mucha frecuencia. Y así se sabía si era MUT0, es decir, no tenía nada de actividad de metilmalonil coenzima mutasa, o MUT negativo, que significaba que tenía un cierto porcentaje de actividad enzimática. Actualmente, con la genética, esto se obvia. Y la mayoría de las veces, según el tipo de mutación, ya sabemos si es MUT0 o MUT menos. Es decir, que no nos hace falta hacer esa biopsia de fibroblastos para tener esa información. Tan solo quedaría la aplicación teórica, la situación teórica, que yo no la he vivido, de mutaciones de significado incierto, porque eso a mí no me ha pasado. Pero bueno, teóricamente, si uno está ante un posible acidemia metilmalónica y quiere estar seguro para poner en marcha el tratamiento que ha explicado la doctora Morais con toda seguridad, o sea, con toda la necesidad de utilizar todo el acervo terapéutico, pues igual necesitas saberlo si lo es. Y en ese caso, si las mutaciones fuesen de significado incierto, pues probablemente se pudiese recurrir a esta prueba que hoy en día, en la gran mayoría de ocasiones, no hace falta hacerlo. No sé si estáis de acuerdo, Mariluz. Sí. Sí, vamos, Sí, totalmente. lo enzimático cada vez menos. Sí. Sí. A nosotros sí que se nos ha dado el caso de algún paciente que tiene mutaciones de significado incierto y que sí hemos tenido que recurrir a ellas, sobre todo por definir bien la variante a la hora de optar, por ejemplo, a ensayos con terapia génica, que tiene que estar muy bien definida la variante clínica, y si tiene variantes de significado incierto, pues a veces no queda más remedio que hacerlo, y alguna vez hemos tenido que hacerlos. Vale. Vale, estupendo, muchas gracias. Resuelvo yo la pregunta que pone MG, que dice que nosotros usamos Megamil B12, pero en la nuestra aparece 5.000 microgramos mililitros. Es de la misma marca Aristo, efectivamente, es la misma que usamos todos. Yo creo que esa foto que anda por ahí de 10.000, o sea, es la concentración de 5.000 microgramos mililitro, que es lo máximo que se da con la ampolla es 10 miligramos.
Eso es. La concentración es 5.000 miligramos mililitro, como la ampolla, dependiendo del tamaño de la ampolla, que sean de 2 mililitros o de 5 mililitros o lo que sea, pues cada ampolla puede llevar 10.000 microgramos. En cualquier caso, como la dosificación es por miligramos, pues tú calculas, haces la regla de 3 con la presentación que tuvieras y dices, pues tengo que dar 1 mililitro o 2 mililitros o 0,5 mililitros o los que sean. Estupendo. Pues nada, no hay más preguntas, así que nada, agradeceros de nuevo a Isidro, a Mariluz, a Ana Moraes por vuestras charlas tan didácticas, tan complejas, pero que lo hacéis sencillo de entender y que resuelven, yo creo, que las preguntas, como decía, de nuestro día a día y que más adelante pues ya iremos profundizando seguramente y teniendo más conocimiento y agradecer también, que no lo he dicho antes, a Koldo, a Luis Eldamiz, por siempre facilitar estos webinars y esta comunicación entre los profesionales y los pacientes. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo a los tres y a Koldo también. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a CIMET, gracias a Econsociedad y a los compañeros y a todos los que nos han aguantado, que veo que además se mantienen, ¿eh? Sí. No caen. Muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Chao, buen día. Adiós.